Ya, si se corta, si me salgo de la clase o se corta el internet, ustedes me esperan ya. A veces se me va el internet y me salgo así de la conexión. Ya, voy a pasar a explicar estos temas que nos faltó explicar en la mañana. Ya, la clase se está grabando para que no pregunten lo mismo. Al terminar la clase se los voy a pasar la grabación, las preguntas del examen, el PDF. A ver, aquí no hay ejercicio, ¿no? Se los voy a pasar todo, ¿ya, chicos? Ya. No voy a hablar lo que está aquí en el texto. Esto es lo que ustedes tienen al texto, ¿verdad? Yo voy a hablar lo que tengo en mis apuntes. Y como ya les dije, el docente por lo general no pregunta lo que está en el texto. Hay una similitud. Hay un parentesco, pero lo que tengo en los apuntes es lo que el docente habla en clase. ¿Ya? Hola, hola, hola. Ya empezamos. Unidad 4, relación IS-LM. Van a prestar atención ya, chicos, porque cuando termine de explicar la unidad, voy a lanzar las preguntas del examen y ustedes van a responder ya. Entre todos vamos a encontrar la respuesta. Ya. La curva IS representa los equilibrios que se tienen en el mercado de bienes y servicios. Y está en una función curvilínea, dice, con pendiente descendente, en la que está representando los niveles de renta, tipo de interés para los cuales el mercado de los bienes y servicios está en equilibrio. A ver, nos vamos al gráfico ahí. Ya, esta es la función de IS. ¿Pueden ver esta curva? ¿Pueden ver esa curva? IS. Sí. Ya no dice que es una función curvilínea con pendiente descendente en la que está representado los niveles de renta, tipo de interés, para los cuales el mercado de los bienes y servicios está en equilibrio. ¿Está bien? Ya. La curva IS nos dice, es una curva que se deriva de los equilibrios que se da en los mercados. ¿Ya? En los mercados de bienes y servicios. Ahora vamos a hablar de la curva LM. ¿Pueden ver esta curva que baja? Ya. La curva LM representa los equilibrios que se tienen en el mercado de dinero. Y se fijaron, la IS decía deriva del equilibrio que se da en los mercados de bienes y servicios, ¿verdad?
pero la curva LM dice representa los equilibrios que se tienen en el mercado de dinero. ¿Estamos bien? A ver, ¿alguien quiere entrar ya? Ya, continuando. De la LM, continuando, dice, y está representando precisamente distintos niveles de renta y tipo de interés, ya, para los cuales el mercado de dinero está en equilibrio. Ya, entonces la IS nos habla sobre el equilibrio del mercado de bienes y servicios, y la LM nos habla sobre el mercado de dinero. ¿Ya? Distintos niveles de renta, tipo de interés, dice, para los cuales el mercado de dinero está en equilibrio. Ya. Ya, ustedes pueden ver aquí el gráfico, esta I sub 0, a ver, lo voy a marcar ahí, I sub 0, ya, esta no es una letra O, es el número, ya, dice I sub 0. Nos dice, para que se entienda, todo esto es tipo de interés y todo esto es demanda. Ya, ahora hablando de I sub 0, nos dice, el tipo de interés es el que relaciona ambos mercados, tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero. Entonces, esta I sub 0 está relacionando el tipo de interés de ambos mercados, el mercado de bienes, y ya saben que es la IS, y el mercado de dinero, que saben que es la LM. ¿Estamos bien? Ahora, esta Y sub 0, ¿pueden ver? Esto nos dice acá que es renta, ¿ya? Esto es interés y esto es renta. ¿Se entendió el gráfico? Sí, ¿no? Ya, continuando. El tipo de interés se determina en el mercado monetario. Ya, a ver, la variable es importante el tipo de interés, nos dice, porque afecta el comportamiento de lo que viene a ser la inversión. Ya, cuando el tipo de interés es alto, ya saben que esto es interés. Cuando el tipo de interés nos dice es alto, la inversión se contrae. Aquí ustedes en este punto pueden ver que el tipo de interés es alto, ¿verdad? Ya. Cuando el tipo de interés es alto, la inversión se contrae. Cuando el tipo de interés es bajo, la inversión aumenta. Ya, cuando vemos el punto de corte entre la IS y la LM, ahí estamos determinando el nivel de renta y tipo de interés para los cuales tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero están en equilibrio. O sea, se refiere a este punto de equilibrio aquí, ahí es. ¿Se acuerdan que yo les decía, aquí pueden ver la función IS y a este otro lado pueden ver la función LM? ¿Ya? Cuando ambas funciones se cruzan, entonces, ¿qué hay ahí? Un punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Y qué nos dice ahí? Nos dice cuando el punto de corte entre IS y LM, ahí estamos determinando el nivel de tipo de renta y el tipo de interés para los cuales tanto el mercado de bienes, que ya saben qué es esto, mercado de bienes y servicios,
como el mercado de dinero, ya saben qué es esto, están en equilibrio. A ver, eso sería el tema 19, relación de IS y LM. ¿Se entendió el gráfico? Ya nos vamos al siguiente. Este tema, chicos, se los voy a pasar ya, el tema 20. Me falta desarrollarlo para que se los pueda explicar. Ya, se los voy a pasar por foto este tema 20 ya. Y como ya saben, tengo que prepararlo para podérselos explicar, porque si no, no lo preparo, entonces voy a explicar un poco equivocado, podemos decir. Ya, entonces vamos a saltar al siguiente tema. Se los voy a pasar de todas formas ese apunte, lo tengo acá, del tema 20. Y tal vez se los explique esto en una clase presencial. Ya, tema 21. Seguimos en la unidad 4. Ya, política fiscal versus política monetaria. Este tema más adelante en la unidad 7 se repite. Cuando llegamos a la unidad 7 ahí se repite de nuevo. Fiscal versus política monetaria. Ya nos dice el término agregado quiere decir, a ver, la demanda agregada está relacionando a todos los bienes agregados. También es un término eh, a todos los bienes de un país. A ver. Ya, a través de la política económica, ya sea la fiscal o monetaria, nosotros podemos incidir en la economía. Aumenta el crecimiento o disminuye su crecimiento. Uno de los objetivos que buscan los gobiernos es de que la economía tenga un crecimiento sostenido a largo plazo, ¿ya? Y que sea estable. Ya, ahora, una política fiscal restrictiva quiere decir que va a disminuir la demanda agregada. Hace rato yo le dije que la demanda agregada está relacionado a todos los bienes agregados, ¿ya? Y es a ver, los bienes se lo puede clasificar en dos. Lo tangible, que es lo que se puede tocar, y lo intangible. Ya, de nuevo, la demanda agregada está relacionando a todos los bienes de un país. Lo tangible que se puede ver y lo intangible que se puede sentir. Ya ahí el docente pone un ejemplo, ¿no? Lo tangible que se puede tocar, ¿verdad? Y lo intangible, ahí les pone el ejemplo del autobús. Cuando quieren transportarse de un lugar a otro, suben a un micro, ¿verdad? Ese lo están sintiendo y se mueve. Entonces eso es lo intangible. Ya, ahora volviendo a la política fiscal restrictiva, nos dice, quiere decir que va a disminuir la demanda agregada. Ya les expliqué qué es la demanda agregada, hace rato se los expliqué. Una política fiscal restrictiva se aplica con dos: aumento del impuesto o reducción del gasto público.
¿Qué pasa si aumenta los impuestos? Se está disminuyendo el ingreso de empresa y de la familia. Ya, si aumentan los impuestos, disminuye el ingreso de empresa y de la familia. Cuando estamos reduciendo el consumo a través de los impuestos, afecta la demanda de bienes porque tenemos menos consumo. ¿Ya? Y esto va a hacer que la demanda de bienes se vaya hacia abajo. Ya, nos vamos al gráfico. Vamos a hablar de este primero de acá ya, de ese ahí, mercado de bienes. Pueden ver esa función, esta línea recta, gruesa, en negro. Ya, esa es la demanda de bienes. Ya, ahora si se fijan, hay un desplazamiento hacia abajo, ¿verdad? Pueden ver la flecha que dice que se desplazó hacia abajo. Dice cuando con un aumento de los impuestos disminuye el consumo y la demanda se viene hacia abajo. ¿Ya? De nuevo. Esta línea negra que ven es la demanda de bienes. Ahora, ¿qué sucede si aumenta el impuesto? Nos dice cuando con un aumento de los impuestos disminuye el consumo y la demanda de bienes se viene hacia abajo. ¿Ya? Se viene hacia abajo, esta línea segmentada. Ahora vamos a hablar de este otro gráfico. Ya, esto que ven, eso que está sombreado, que lo acabo de sombrear, eso es el interés. ¿Ya? Lo que se entiende el gráfico. Y este otro es ingreso. Ya. Nos vamos a parar en este punto de acá. En ese punto nos dice bajó el equilibrio Y sub 1, que estaba aquí, estaba ahí, y bajó el equilibrio a Y sub 1 aquí. ¿Ya? Y nos dice impacta sobre la curva IS. ¿Ya? Impacta sobre la curva IS, que son equilibrios de bienes, y la curva de bienes se desplaza hacia abajo. A ese nuevo nivel de ingreso, Y sub 1, tengo un nuevo nivel de tipo de interés. Ya solo nos está diciendo que de aquí bajó acá, impactó sobre la curva IS, y a ese nivel tengo, bueno, se desplazó hacia abajo, ¿no? A ese nivel de ingreso Y sub 1 tengo un nuevo nivel de tipo de interés. ¿Ya? Ya le dije que esto es interés y esto es
ingresa. Entonces, de este punto bajo este punto y obtenemos un nuevo tipo de interés. Ya, ahora vamos a hablar de este otro gráfico. Ya, si se fijan, aquí la función de la demanda, que es esta curva negra, a ver, esa curva negra se desplazó hacia abajo, ¿verdad? ¿Pueden ver la flecha? Ya, nos dice, entonces, lo que va a pasar, la curva de demanda, que es esta curva negra que pueden ver, la curva de demanda, de ser demanda agregada sub 0, está acá, demanda agregada sub 0, va a ir a la demanda agregada sub 1, aquí. Entonces, de la demanda agregada sub 0 se va a la demanda agregada sub 1. Es esta curva que ven segmentado. Ya, ¿y qué ocurre ahí? Nos dice, eso va a determinar, desde luego, una contracción de la producción de Y sub 0 a Y sub 1. Este gráfico, para que lo entiendan, se los voy a pasar por foto, ¿ya? Ahí está apuntado todo lo que quiere decir, lo que se lo acabo de decir, igual está ahí apuntado. Ya, para que lo estudien. A ver. Ya. Ya, ahora vamos a hablar de la política monetaria expansiva. Hace rato hablamos de la política monetaria restrictiva. Ahora vamos a hablar de la política monetaria expansiva. Ya. Nos dice, lo que voy a buscar, bueno, lo que busca es que la demanda agregada sea mayor, se vaya hacia la derecha, hacia arriba. Ya, en el anterior ejemplo, el que lo explicamos hace rato, en el anterior ejemplo, en una política restrictiva aumentábamos los impuestos y reducíamos el ingreso. ¿Se acuerdan? En la política restrictiva aumentábamos los impuestos, reducíamos el ingreso y reducíamos el consumo. La demanda de bienes se iba hacia abajo. Y esto repercutía sobre la curva IS. ¿Ya? Y lo que hacía era contraerla, contrayéndola, y consiguientemente la demanda agregada era menor, se contraía. ¿Ya? Eso es una política restrictiva. Ahora, una política expansiva
hace que la demanda se expanda, sea mayor en el caso de si es monetaria, se va a aumentar la cantidad de dinero. Ya, ejemplo. Ejemplo, un aumento de la base monetaria va a hacer que aumente la cantidad de dinero. Ya, de nuevo, un aumento de la base monetaria va a hacer que aumente la cantidad de dinero. Y un aumento de la base monetaria expandería la cantidad de dinero. Ya, un aumento de la base monetaria se puede dar por dos operaciones. De mercado abierto, compra de títulos. Ejemplo, compra de títulos, los títulos que dan los bancos, ¿no? Banco Central y pago de dinero. Otro puede ser el tipo de redescuento. Es decir, el tipo de interés que se aplica a los créditos que otorga el Banco Central son menores. Entonces, cuando decimos el tipo de redescuento, quiere decir que el interés es menor. ¿Ya? Eso hace referencia. ¿Ya? Dice el tipo de redescuento, es decir, el tipo de interés que se aplica a los créditos. Ya saben qué es crédito, ¿verdad? Cuando uno va al banco y se presta dinero, saca un crédito, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, de nuevo, el tipo de redescuento, es decir, el tipo de interés que se aplica a los créditos que otorga el Banco Central, son menores. Entonces, los bancos se prestan más plata porque ven atractivo prestarse del Banco Central con interés bajo. Ya ahí nos dice que si baja el tipo de redescuento a los créditos, los otros bancos se van a prestar del Banco Central. El Banco Central es el Banco Nacional de Bolivia. ¿Ya? ¿Y por qué se prestan los otros bancos? Porque ven atractivo, porque el interés está bajo, dice, ¿no? Ya. Y voy a explicar este gráfico ahora. Eso. ¿Alguna pregunta de la política restrictiva expansiva? Para que lo vuelva a explicar. ¿Podrías explicar lo de la restrictiva de esto o algo así? Eso, por favor. Ya. Creo que hay una pregunta de examen que el docente pregunta sobre la restrictiva y la expansiva. A ver, terminando la unidad, vamos a lanzar las preguntas, ¿ya? Nos dice, una política fiscal restrictiva quiere decir que va a disminuir la demanda agregada. Ya les expliqué que la demanda agregada son los bienes de un país, ¿ya? Lo que es tangible y lo intangible. Ya, continuando, dice, una política fiscal restrictiva se aplica con dos: aumento del impuesto o reducción del gasto público. ¿Ya? Y les expliqué, ¿se acuerdan que le dije qué pasa si aumentamos el impuesto? Disminuye el ingreso de las empresas y de la familia. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, dice, de nuevo, una política fiscal restrictiva quiere decir que va a disminuir la demanda agregada. Una política fiscal restrictiva se aplica con dos: el aumento del impuesto o reducción del gasto público. ¿Ya? ¿Y qué pasa si aumentamos los impuestos? Nos dice,
se disminuye el ingreso de las empresas y de la familia. Ya, una política restrictiva, si aumentamos los impuestos, reducimos el ingreso, bueno, no dice reducíamos el ingreso y el consumo. La demanda de bienes se iba hacia abajo. ¿Ya? Y esto repercute sobre la curva IS. ¿Y qué hace? Dice que se contrae, dice. ¿Ya? La contrae y consiguientemente la demanda agregada era menor, se contraía. ¿Ya? Se contrae la curva IS y se contrae la demanda agregada, es eso. Ya todo eso es la política restrictiva. Y volviendo, nos dice la política expansiva hace que la demanda se expanda, sea mayor en el caso de si es monetaria, se va a aumentar la cantidad de dinero. ¿Ya? Un aumento de la base monetaria va a hacer que va a aumentar la cantidad de dinero. ¿Ya? Un aumento de la base monetaria expandería la cantidad de dinero. Ya, continuando nos dice, un aumento de la base monetaria se puede dar por dos operaciones. De mercado abierto, compra de títulos, ejemplo, y el otro es el tipo de redescuento. Ya, y yo les expliqué ahí el tipo de redescuento quiere decir cuando el interés baja. Baja el interés, ¿verdad? A ver, se aplica a los créditos. ¿Qué sucede en ese momento? Dice que los bancos ven atractivo prestarse en ese momento del Banco Central. ¿Por qué? Porque el tipo de interés bajó. Ya, ahora vamos a pasar al gráfico, este gráfico acá. Para que se entienda el gráfico, esto que estoy marcando lo vamos a llamar interés. Ya. Ahora nos vamos a parar en este punto de aquí, en ese punto. Nos dice cuando hay mayor cantidad de dinero, el tipo de interés es menor. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Dice, cuando hay esto, la inversión aumenta. Ya, de nuevo, cuando hay mayor cantidad de dinero, el tipo de interés es menor. Ya, ahí se van a acordar ustedes, chicos, cuando el docente nos dice que el tipo de interés es menor, baja, entonces hay mayor inversión. ¿Ya? En las otras unidades habla igual de eso. Cuando baja el tipo de interés, hay mayor inversión. Ya, si se fijaron aquí, hace rato le dije que esto era interés, entonces en este punto el interés estaba alto y aquí en este otro punto, ¿qué pasó? Bajó, ¿verdad? Entonces nos dice cuando hay una mayor cantidad de dinero, el tipo de interés es menor. Y cuando hay esto, la inversión aumenta. Ya, ahora nos vamos a este otro gráfico. Si se fijan, esta curva negra, LM sub 0, y ya saben que es LM, al inicio lo expliqué LM y S, ¿verdad? Entonces, pueden ver esta curva negra, LM se desplazó hacia abajo, ¿verdad?
Ahí ven la flecha, ¿verdad? Se desplazó hacia abajo. Entonces vamos a ver por qué. Nos dice, el aumento de la cantidad de dinero va a incidir en la relación ISLM, ya con un desplazamiento hacia la derecha. ¿Se acuerdan que les decía que la curva IS nos habla de los bienes y servicios al inicio? ¿Se acuerdan? Y la LM habla sobre el aumento de dinero. Estaba en el primer tema que hablamos. Entonces aquí nos dice, un aumento de la cantidad de dinero va a incidir en la relación de ISLM con un desplazamiento hacia la derecha. ¿Ya? Entonces pueden ver que esta curva inicialmente se desplazó a la derecha. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de dinero. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Puedes volver a repetirle lo que dijiste hace ratito, por favor? Ya. Para que se entienda, nos vamos a ir al primer tema ahí. Ya. Aquí. La curva IS es una curva que se deriva del equilibrio y se da en los mercados de bienes y servicios. Esta acá, IS. ¿Ya? Es una curva que se da en el mercado de bienes y servicios. Y la curva LM, hablando de la LM, nos dice que representa los equilibrios que se tienen en el mercado de dinero. Ya, ahora volviendo al gráfico donde estábamos. Ahí. Pueden fijarse que aquí dice curva LM, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se desplazó hacia la derecha la curva LM? Por un aumento de dinero. Nos dice, el aumento de la cantidad de dinero va a incidir en la relación ISLM con un desplazamiento hacia la derecha. Ya, nos vamos ahora al siguiente gráfico. Ya, no se vayan a olvidar, la curva LM representa los equilibrios en el mercado de dinero. Ya, y la curva IS habla sobre el equilibrio de los bienes y servicios. Ya, eso estaba en el primer tema, lo que vimos al inicio. Ya, ahora aquí ustedes pueden ver en esta sombra, donde estoy marcando este gráfico, pueden ver una curva negra y otra curva segmentada que se desplazó hacia la derecha. Ya, aquí nos dice solamente eso, nos dice, de que la curva de demanda se desplazó, demanda agregada, se desplazó hacia la derecha, de demanda agregada sub 0 a demanda agregada sub 1. Esta curva negra que ven, a eso el docente lo llama demanda agregada sub 0, y esta otra curva segmentada que ven, lo llama demanda agregada sub 1. Entonces ahí nos dice, la demanda agregada sub 0 se desplazó hacia la derecha, ya, hacia la demanda agregada sub 0. ¿Ya?
Y eso sería el gráfico. Ya. Si la economía está creciendo a un ritmo elevado, con riesgo de que se venga la inflación, en esta situación, dice, el gobierno está obligado a estabilizar la economía. Ya, entonces, si hay un crecimiento excesivo por haber una mayor demanda, entonces los precios van a aumentar. ¿Por qué? Dice, la gente va a querer comprar más. Ya. Entonces, nos dice, en este caso, para estabilizar la economía, puede aumentar los impuestos. ¿Ya? ¿Y qué pasa si aumenta el impuesto? ¿Se acuerdan hace rato de las políticas restrictivas y fiscales? Les decía, ¿cuándo aumentan los impuestos? A ver, ¿en cuál de esas dos aumenta el impuesto? Ya, nos dice, en este caso, para estabilizar la economía puede aumentar los impuestos. Estas son políticas restrictivas. Me parece que esa es una pregunta de examen también. A ver, vamos de nuevo, ¿ya? Si la economía está creciendo a un ritmo elevado, con riesgo de que se venga la inflación, en esa situación el gobierno está obligado a estabilizar la economía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un crecimiento excesivo, por haber una mayor demanda. Entonces los precios van a aumentar. ¿Ya? En este caso dice, para estabilizar la economía puede, hablando del gobierno, ¿ya? En este caso, para estabilizar la economía puede aumentar los impuestos. Estas son, bueno, esa es una política restrictiva. Ya. Un aumento de los impuestos es una política fiscal. Ya, un aumento de los impuestos es una política fiscal. Reducción del gasto público es, a ver, es una política fiscal. Ya, si quiere aplicar una política monetaria, ya una política monetaria, reducción de la base monetaria, es decir, tendría que hacer ya alguien quería entrar. Ya tendría que hacer operaciones de mercado abierto. Ya en operaciones de mercado abierto tendría que vender títulos valores. Ya ustedes ya saben qué son los títulos valores, ¿verdad? En contabilidad ahí se compra el título a bolivianos tanto, vendemos títulos a bolivianos tanto. Se refiere a los documentos mercantiles, ¿no? Ya saben que los documentos tienen peso, ¿verdad? Porque ahí firmamos. Ya, entonces volviendo, dice, si quiere aplicar una política monetaria, reducción de la base monetaria, es decir, tendrá que hacer operaciones de mercado abierto. Ya, en operaciones de mercado abierto tendría que vender títulos valores. Ya, o si no, aumenta el tipo de interés que aplica a los créditos que da la banca comercial.
ahora vamos a hablar de la política expansiva. En el caso de que se quiera tener una política expansiva, dice, ya sea monetaria o fiscal, ya en ese caso tendría una disminución de los impuestos. Ya, de nuevo, en el caso de la política fiscal tendría una disminución de los impuestos, va a permitir de que tengan mayores ingresos las empresas. Ya, natural, si se disminuyen los impuestos, permite que las empresas ganen más, ¿verdad? Tengan mayores ingresos. Es eso nomás lo que nos dice. ¿Ya? Y si disminuyen los impuestos, ¿qué sucede? Las personas pagan menos impuestos. Ya. Un aumento del gasto público va a implicar de que el gobierno, por ejemplo, pueda ejecutar inversiones del ámbito público. Ya, y ahí el docente pone un ejemplo, ¿no? De las carreteras, los asfaltados, los hospitales, las escuelas públicas. Ya, de nuevo, un aumento del gasto público va a implicar de que el gobierno pueda ejecutar inversiones del ámbito público. Un aumento del gasto público, va a haber una mayor actividad económica. ¿Ya? Un aumento de la base monetaria a través de operaciones de mercado abierto. Mercado abierto. Hace rato les expliqué, ¿verdad?, a qué se refiere mercado abierto, es decir, compra de títulos valores. Ya, entonces volviendo. Un aumento de la base monetaria a través de operaciones de mercado abierto, ya como hacer compra de títulos, entonces está metiendo mayor cantidad de dinero en la economía, ya, o reducción del tipo de redescuento. Ya, reduce el tipo de descuento y en eso es más atractivo los créditos. Ya, cuando dice cada vez que hay una inflación, cada vez que hay la aplicación de una política expansiva, perdón, hace rato dije otra cosa, de nuevo dice, cada vez que hay la aplicación de una política expansiva, lo que se busca es incidir con una mayor demanda agregada. Ya, ahora, cada vez que se aplica una política restrictiva, lo que se quiere es hacer que la demanda agregada sea menor. Ya, de nuevo, cada vez que hay la aplicación de una política expansiva, lo que se busca es incidir con una mayor demanda agregada. Al inicio, ¿se acuerdan? Ya les expliqué qué es la demanda agregada, ¿verdad? Que habla sobre los bienes y servicios tangibles e intangibles. ¿Ya? Eso nos dice. ¿Ya? Y cada vez que se aplica una política restrictiva, lo que quiere hacer es que la demanda agregada sea menor.
Ya, hasta ahí sería la unidad 4. ¿Está bien? Ahora vamos a lanzar las preguntas del examen. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Una política fiscal expansiva por aumento del gasto público y disminución de los impuestos, qué efecto tiene sobre el consumo, inversión y la demanda de bienes? Ya, ¿saben qué vamos a hacer, chicos? Se los voy a pasar directo mejor para que lo entiendan, porque me parece que es harto. Ya, porque son muchos gráficos lo que yo veo. Se los voy a pasar toda la unidad 4, los apuntes que tengo, y para que ustedes lo estudien de nuevo. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, porque yo lo que veo aquí es harto, y si yo les pregunto, me parece más mejor que ustedes lo tengan. Ya, le voy a sacar fotos de toda la unidad 4 y se los voy a mandar, ¿ya? Ya, ahí está la respuesta, igual lo pueden buscar. Sobre la política fiscal expansiva. Y, a ver, me parece que hay otra pregunta igual de la restrictiva. A ver. Ya, esta está en la unidad 5, la respuesta esta está en la unidad 5. Esta igual está en la unidad 5, ahorita vamos a entrar ahí ya. Esta respuesta está en la unidad 7. Ya, y esta está en la unidad 4, en la que se las voy a pasar. Aquí nos dice una política monetaria de reducción de la tasa de redescuento. Ya saben que el redescuento quiere decir que la tasa de interés bajó. Ya. Entonces dice la tasa de interés bajó, dice, de la tasa de redescuento, y la compra de deuda pública. Aquí esto es lo que les expliqué hace rato. La compra de deuda pública es el mercado abierto, o sea, la compra de títulos valores. Ya qué efecto tiene sobre el consumo, la inversión y la demanda de bienes, es lo que la unidad 4 es lo que acabamos de hablar. Ya, entonces serían esas dos de la unidad 4. Entonces nos vamos a ir a la unidad 5. En esta unidad, en la unidad 5, mercado de trabajo, habla de dos de mercado de trabajo y de mercado laboral. Ya, el mercado de trabajo y el mercado laboral. Ya, voy a aplicar este gráfico ya.
Esta curva que ven acá es la curva de la demanda. Nos dice que es una función dependiente negativa. ¿Ya? Entonces, para que se entienda el gráfico, de abajo a arriba es salario y de izquierda a derecha es demanda. Entonces nos vamos a parar en este punto. Si el salario es alto, las empresas contratan menos trabajadores, ¿verdad? Ya, si el salario es alto, las empresas contratan menos trabajadores. Ahora, ¿qué ocurre en este otro punto? Nos dice, si el salario es bajo, las empresas van a contratar mayor trabajo. ¿Ya? La demanda de trabajo representan las empresas. ¿Ya? La demanda de trabajo representan las empresas. Y la oferta de trabajo representan los trabajadores. ¿Ya? Ahora voy a aplicar este otro gráfico. Esta curva nos dice ya. Nos paramos aquí. Cuando el salario, ahora estamos hablando del salario ya. Hace rato hablamos del trabajo, de la demanda de trabajo. Ahora aquí es la demanda de salario. Nos paramos aquí. En ese punto nos dice, cuando el salario es alto, mucha gente quiere trabajar. Y si el salario es bajo, la cantidad de trabajadores va a ser menor. ¿Ya? Y esta curva que ven, esta curva nos dice, la oferta de trabajo tiene característica de ser pendiente positiva. ¿Ya? Entonces aquí era pendiente negativa y aquí es pendiente positiva. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si cruzamos las dos curvas? Esta curva y esta otra curva. Si la cruzamos, ya si la cruzamos, va a haber un punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces nos dice, en ese punto de corte, se va a determinar dos variables. Se determina la cantidad de trabajadores que están trabajando y el otro es el salario promedio que tiene la población. Yo aquí se los ponía, a ver, para que se entienda eso. Ya esa es la función de la demanda, ¿verdad? Y aquí vamos a poner la función de la oferta. Ya, esta es la demanda y esta es la oferta. ¿Y qué ocurre? Nos dice si las dos curvas se cruzan. Ahí. Si las dos curvas se cruzan, entonces hay un punto de equilibrio. ¿Verdad? Entonces nos dice, en ese punto, en ese cruce, se va a determinar la cantidad de trabajadores que están trabajando y el salario promedio que tiene la población. ¿Ya?
¿Ya? ¿Se acuerdan que les decía? Aquí determinamos la demanda de trabajo y aquí determinamos la demanda de oferta. Ya. Ahora vamos a hablar. Este gráfico ustedes ven, el docente no lo pregunta. Ahora vamos a hablar de los keynesianos y los clásicos. Ya, esta es una pregunta de examen. Siempre les pone el docente de los clásicos y los keynesianos. Ya, las dos teorías que generan el primer análisis sobre el mercado laboral son la escuela clásica, ya, y la escuela keynesiana. Ya. La escuela clásica dice que el mercado laboral siempre se encuentra en pleno empleo. Ya, la escuela clásica nos dice el mercado laboral siempre se encuentra en pleno empleo. Para esta escuela no existen desocupados, todos están empleados. Ya, y a ver, la escuela keynesiana nos dice que el mercado de trabajo sí tiene desocupados, existe desempleo en el mercado laboral. Ya, la escuela clásica afirma que el mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo. Ya, y no hay desocupados. Ya, ¿a qué se debe? Dice, porque los salarios son sensibles a la baja. Es decir, para ellos no hay un salario mínimo y ahí me acuerdo que el docente les decía, tampoco hay un salario máximo. ¿Ya? Es decir, que las empresas eh, pueden pagar salarios bajos. Ya siempre van a estar dispuestos a contratar trabajadores. Ya, ahí yo me acuerdo que el docente les pone siempre el ejemplo del expresidente Sánchez de Lozada, ¿verdad? Que en su gestión, por ejemplo, nos dice que no había incremento salarial. Ya, tampoco había salario mínimo. Entonces, ¿qué ocurría ahí en esa gestión? Las empresas pagaban lo que ellos querían. ¿Ya? Entonces, volviendo a la escuela clásica, en la escuela clásica el mercado de trabajo siempre está en situación de pleno empleo y no hay desocupados. ¿Ya? La escuela clásica es liberal, dice. En esta escuela clásica liberal, porque se entiende que los salarios son libres, no existe salario mínimo y tampoco existe salario máximo. Ya, ahora hablando de la keynesiana. La keynesiana nos dice, se considera un modelo de economía intervencionista. Ya, los salarios no son flexibles a la baja. Los salarios son rígidos a la baja, porque ellos consideran que los trabajadores tienen un gremio que los defiende. ¿Ya? ¿Quiénes defienden a los trabajadores? A ver. La central obrera, ¿verdad? Cada año la central obrera pide un incremento salarial, si se fijan. ¿Ya? Para beneficio de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, continuando, dice,
Ya, no permiten que los salarios se rebajen. ¿Por qué? Dice, porque ellos dicen que una reducción del salario es despido. Ya, ¿hasta hay alguna pregunta de los clásicos y los keynesianos? Si se fijaron en los clásicos, nos dice que el salario es flexible a la baja. Y en los keynesianos nos dice que el salario no es flexible a la baja, es rígido, dice, ¿no? Es rígido a la baja. ¿Ya? Y no permite que los salarios se rebajen. ¿Por qué? Porque dice que una reducción del salario es despido. ¿Ya? Y también nos dice que hay un gremio que los defiende, ¿no? Que es la Central Obrera. Ya nos vamos al tema 23, la curva de Philip. Ya, aquí en la curva de Philip, Philip nos dice que era un economista inglés. Ya, Philip fue un economista inglés que tenía ideas revolucionarias, ¿no? Ideas que aportó grandes ideas a la ciencia de la economía, dice. Ya, esta economía eh, de Philip dice que Philip fue galardonado con el premio Nobel. Ya, ahora, si ustedes se fijan en este gráfico es la curva de Philip. Ya, vamos a llamar a este P1 y P2, lo vamos a llamar nivel de precio. ¿Ya? Y a este otro, U1, U2, lo vamos a llamar tasa de desempleo. Ya. Esa curva que ven nos dice que es una curva descendente en el que está relacionado el nivel de precio con la tasa de desempleo. O la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Es solamente esto, si se fijan, le dije que esto es precio y esto es tasa de desempleo. Entonces, la curva de Philip es descendente y está relacionando los precios con la tasa de desempleo. O la inflación con la tasa de desempleo. ¿Ya? Ahora nos vamos a parar en este punto. En ese punto. Nos dice un aumento de salario o precio. Entonces el desempleo va a ser menor. Para que se entienda esto, nos dice que el salario lo relaciona con los precios, ¿ya? Philip. Entonces nos dice, es decir, los salarios cada vez que aumenten o disminuyan van a influir sobre los precios. Entonces, de nuevo, nos paramos en este punto y decimos un aumento de precio, ¿verdad? Entonces va a haber menor tasa de desempleo. Ya un aumento de salario o precio, entonces el desempleo va a ser menor. Ahora nos paramos en este otro punto. Si los salarios son bajos, ¿ya? O disminuyen, entonces va a haber mayor tasa de desempleo.
que se entienda, esto es niveles de precio y ustedes ya saben que el salario Philip lo relaciona con precio. ¿Ya? Y este otro es tasa de desempleo. Es eso nomás, chicos, ¿ya? Un aumento del salario, va a haber menor tasa de desempleo. Un aumento del salario, salario-precio, va a haber, perdón, una disminución, aquí sería una disminución de los precios, va a haber mayor tasa de desempleo. ¿Ya? Entonces la función de Philip o la curva de Philip es descendente negativa. Ya, nos dice que esta teoría de Philip es válida a corto plazo. Ya, ahora vamos a hablar sobre la inflación. Ya. Si aumenta la inflación, y se fija, un aumento de la inflación, va a haber menor tasa de desempleo, ¿verdad? Ahora, en este otro punto, si disminuye la inflación, pueden fijarse ahí, disminuye la inflación, pero va a haber mayor tasa de desempleo. Ya, entonces esto quiere decir que los diferentes gobiernos se encuentran en una encrucijada entre dos fenómenos, ya, entre dos fenómenos adversos para la economía. Ya son la inflación y el desempleo. ¿Ya? Entonces, esta teoría de Philip es válida a corto plazo. A largo plazo pierde validez. Ya, un aumento de salario, va a haber un aumento de precio y va a disminuir el salario real. ¿Puedes repetir, por favor? Ya como ejemplo nomás, si ustedes se acuerdan, cada año, ya, cada año, cada 1 de mayo hay un incremento salarial, ¿verdad? Entonces, a manera de recordatorio, entonces vamos a recordar a Philip. Ya, un aumento de salario va a hacer que haya aumento de precio y consecuente va a haber una caída del salario real. Ya, eso es lo que nos dice Philip. Ahora, ¿qué sucede a largo plazo? Compañera, ¿esto era? ¿No? ¿Eso quería que lo vuelva a explicar? Lo último de a largo plazo. Ya, a largo plazo dice que la teoría de Philip pierde validez. Ya, la curva de Philip pierde validez. ¿Qué sucede a largo plazo? La curva de Philip, que es esta acá, la estoy marcando, esa curva negra, a largo plazo dice que se desplaza hacia la derecha, donde precio
donde precio es igual a la tasa de desempleo. ¿Ya? De nuevo, a largo plazo, la curva de Philip, pueden ver esa curva que viene de esta B, la letra B a la A, esa curva de Philip, a largo plazo se desplaza hacia la derecha, donde los niveles de precios son igual a la tasa de desempleo. Ya, a ver qué más. Ahí terminan. Ya, ahora nos vamos a la pregunta de examen. Ya, pregunta. Dice, ¿qué diferencia presentan los clásicos de los keynesianos respecto a la situación en el mercado, respecto a la situación en la que se encuentra el mercado del trabajo? Explique. A ver, ¿cuál es la diferencia entre clásicos y keynesianos hablando de mercado de trabajo? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Alguien? Que el salario de los keynesianos no es flexible. Ya, ¿qué más? Son rígidos a la baja, dice, ¿no? ¿Qué más? Ya, los clásicos dice, la clásica dice que el mercado laboral siempre se encuentra en pleno empleo. Para esta escuela no existe desocupación, todos están empleados, dice. Y para la keynesiana dice que el mercado de trabajo sí tiene desocupados, existe desempleo en el mercado, ya, en el mercado laboral. Ya. La escuela clásica afirma que el mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo. Ya, la escuela clásica liberal, ya se entiende que los salarios son libres, dice, ¿no? No existe salario mínimo y tampoco existe salario máximo. Ya, a ver qué más. Nos dice, porque los salarios son sensibles a la baja. Es decir, para ellos no hay salario mínimo. Es decir, que las empresas pueden, eh, pueden pagar salarios bajos. ¿Ya? Es eso. ¿Y qué ocurre con los keynesianos? ¿Dice? Se considera un modelo de economía intervencionista. Los salarios no son flexibles a la baja, son rígidos a la baja y consideran que los trabajadores tienen un gremio que los defiende, un gremio laboral que los defiende. Ya, ahí le dice, ¿no? El que es la central obrera. Ya, continuando dice, y no permiten que los salarios se rebajen, porque una reducción de salario es despido. Ya, ellos dicen que una reducción de salario es despido. ¿Ya estamos bien? La siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué disyuntiva plantea la curva de Philip a corto plazo a las autoridades económicas de los países? A ver, esta pregunta el docente lo responde.
A ver qué se acuerdan de la curva de Philip. ¿No dice? La pregunta, ¿qué disyuntiva plantea la curva de Philip a corto plazo a las autoridades económicas de los países? Ya, voy a poner donde el docente responde esa pregunta ya. Me esperan un rato. Voy a buscar el video ya.